Pero bueno, lo que podemos ir diciendo de nuestro invitado es que repite presencia aquí en Digital Transforma. Nuestro invitado es graduado de la Universidad Hebrea en Jerusalén, en Filosofía e Historia del Arte. Tiene también un máster y un doctorado en Investigación, Gestión y Resolución de Conflictos de la misma universidad. Fue consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Israel en Londres y es experto en no proliferación. Entonces, pues nos acompaña el señor embajador de Israel en Colombia, una nación a la que adicionalmente tiene mucho que compartirnos, enseñarnos, y aquí hay un vínculo interesantísimo por el lado del agro, porque pues Israel es un referente mundial en términos de innovación en agricultura, como en muchos otros, ¿no? En inteligencia artificial y todo, pero evidentemente en el agro pues ha sido una referencia muy grande y pues por eso yo creo que le podemos dar la bienvenida al señor embajador Cristian Cantor. Veamos. A ver, ya lo tenemos por aquí en pantalla. Hola a todos. Muy buenos días, ¿cómo está, señor embajador? Buenos días, Denis, Sebastián, Víctor, Helmut, contento de estar con ustedes hoy. Muchas gracias, señor embajador. Nosotros también, para nosotros es un honor tenerlo nuevamente acá. Ya lo consideramos, y perdone la confianza, un amigo de la casa. Claro que Mientras sí. no lo llames Cris otra vez, todo está perfecto. No, yo no fui el que lo llamó Cris. Fue otro amigo. Otro amigo. Sí, otro amigo a ti. Sí. Sí, pero no, señor embajador, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias y nos encanta la oportunidad de tenerlo aquí en pantalla al lado de nuestro anterior conferencista, Helmut Parra. Aprovechamos para presentarlos. Mucho gusto. Sí, porque pues creo que comparten esa pasión por el tema de la innovación. A ambos los hemos escuchado, ambos hemos tenido el privilegio de oírles y cómo seducen alrededor del concepto de la innovación. Entonces, pues, Helmut, mi primera inquietud ahí sería como, ¿estoy mal cuando menciono lo que ha significado Israel en términos de innovación en agricultura? No, yo creo que si hay un país que ha podido enfrentar esas dificultades que tiene y en su agroecología y convertirse en un referente y el grandísimo aprovechamiento que tienen de los recursos que hacen, es Israel. Ahí Víctor tienen un grandísimo vínculo para poder capturar esa grandísima innovación que hay y poderla traer acá. Sería un gran paso para el Centro de Innovación. Sí, no, son un referente mundial. Nosotros tal vez de la abundancia en que vivimos nos ha hecho un poco lentos en los procesos, ¿sí? Las personas y los países que tienen mayores dificultades en los recursos tienen que enfrentarlo y lo aprovechan mejor. Nosotros todos los días tenemos agua, sol, tierra suficientes y eso a veces nos hace un poco lentos. ¿No es así, embajador? Así es, bueno. Yo obviamente en tema de agricultura no soy tan experto, pero tienes razón. La innovación y la tecnología israelí se manifestaron, por lo menos al principio, también en el tema agro, y hoy día obviamente en un montón de temas más. Bueno, Víctor. Sí, fíjense que hasta el gallo opinó en esta... Ahí está opinando. Estamos llenos de animales. La próxima vez montamos un zoológico aquí. Está convencido. Bueno, pues Víctor, Helmut, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, Helmut. Que tengas un momento. Gracias, embajador. Hasta luego. Bueno, muy bien. Pues Sebas, creo que muy afortunados estamos con contar ahora con la presencia del señor embajador de Israel.
porque creo que viene a contarnos sobre esa apuesta que hacen finalmente los dos países, ¿no? Y muchas posibilidades ahí de cooperación. ¿Qué opinas, Sebas? Pues increíble, ¿no? Primero que podamos darle las gracias que podamos contar con alguien como él que tiene tantos temas de los que poder hablar con nosotros. Yo creo que pues es eso, es darle las gracias por poder participar y poder dar de su tiempo para estar aquí en el Digital Transforma con todos nosotros y compartiendo el conocimiento. Sí, el embajador además nos tiene unas noticias bien interesantes el día de hoy. Como dice Víctor, nos va a hablar de esa relación entre pues, innovación y emprendimiento Colombia e Israel, pero hay un lanzamiento muy importante que se viene este año y pues yo solo voy a decir eso, el embajador nos contará más detalles al respecto. Sí, buenas gracias, Sebas, Denise, Víctor y todos los participantes. Si me permiten, yo les voy a contar un poco sobre las últimas tendencias en temas de innovación y tecnología en Israel. Y ahí también podemos hablar un poco sobre el tema bilateral entre Colombia e Israel. Los invito a todos a leer el reporte que la Autoridad de Innovación Israelí ha publicado hace un par de semanas. Y es súper interesante y obviamente todos los datos, todos los detalles, todas las tendencias están basadas sobre los entendimientos y las lecciones de esta autoridad que es la institución que está liderando en Israel todo el tema de innovación. Primero tenemos que entender que el high-tech israelí, gracias a Dios, ha aprovechado en una forma excepcional la situación del COVID y el incremento en el uso de aplicaciones digitales por la pandemia. Eso obviamente también se refleja en el crecimiento, en la inversión de capital que vimos durante 2020 en Israel, y en un minuto voy a entrar a detalles. El segundo tema, el segundo punto interesante y estratégico es que a pesar de que esta industria israelí está sumamente en una tendencia de crecimiento, ha llevado o ha cambiado el carácter de esa industria, y al mismo tiempo de crecer y de madurarse, está hoy expuesta a una competencia mundial enorme y olas increíbles de innovación y de inversión. Eso obviamente podría dañar nuestra industria y obviamente tenemos que tomar las medidas para fortalecerla y ajustar las nuevas políticas a la nueva realidad. Y eso obviamente requiere una inversión gubernamental de infraestructura, regulación y políticas públicas que espero poder compartir con ustedes poco de ellas. Hay tres preguntas principales que nuestros expertos se preguntan. La primera es, hoy, ¿cuáles son las características de la industria high-tech y de innovación en Israel? Y la pregunta es si esa madurez que vamos a ver en los números refleja un término de la era de Startup Nation, porque ahora vamos a ver que las cosas están cambiando. La segunda pregunta, ¿cuál es el perfil del empleado del high-tech? Vemos que está cambiando, puede ser también por la pandemia, no sabemos todavía, pero eso es sumamente importante para entender qué tenemos que hacer. Y la tercera pregunta que nos preguntamos es, ¿cómo aseguramos la continuación del éxito del high-tech israelí y cómo aprovechamos la amplitud en el crecimiento de inversiones para asegurar un éxito global a largo plazo? Unos cuantos números para que podamos entender lo que está sucediendo. En el 2019 nosotros tuvimos 1.400 nuevos startups en Israel y en el 2020 vemos una caída enorme a solamente 520. Y una de las preguntas que nos preguntaron es ¿cuál es el número bajo que nosotros nos podemos permitir tener sin dañar el futuro de esta industria? Unos cuantos detalles para entender cuál es la industria high-tech e innovación en Israel. 10% de los empleados en el mercado israelí, en la economía israelí, son empleados de high-tech, de alta tecnología. El valor en la bolsa de Tel Aviv
lo que nosotros llamamos Tel Aviv 35, el grupo de las 35 empresas más grandes. El valor total de compañías high-tech en la bolsa de Tel Aviv es 40%. El sector high-tech contribuye 15% al PIB del Estado de Israel. 25% del impuesto sobre la renta llega de la industria high-tech y eso llega a 43% de las exportaciones de Israel afuera son high-tech. Y eso está evaluado más o menos a 50 billones de dólares. Entonces, unas cuantas tendencias que muestran esa adolescencia o esa madurez de la industria israelí, creo que para mí fue sumamente interesante y como dije, el que quiere puede entrar, tenemos el reporte en inglés en la página web de la Autoridad de Innovación Israelí. Vemos que más y más startups israelíes cuidan su independencia, mantienen su independencia y deciden crecer y emplear más gente. Eso en vez de tener el rumbo de exit tan conocido de solamente al desarrollar una idea venderla a una compañía internacional de high-tech. Eso lo vemos menos. En el año pasado vimos 31 IPOs en la bolsa de Israel, que es el doble de la cantidad que tuvimos el año pasado. Y en el primer semestre del 2021 ya vemos 23 IPOs, que es una cantidad enorme. Vemos una reclutación de 11.5 billones de dólares en el año 2020, 4 veces más de lo que lo vimos en la década pasada, y un reclutamiento de capital, lo que llamamos capital raising, en fases más avanzadas de las ideas y de las innovaciones. Por ejemplo, en más número de reclutación de capital que es mayor de 30 millones de dólares, vimos en el 2015, vimos solamente 20 compañías o 20 casos. En el 2020 vimos más de 100 startups que han reclutado más de 30 millones de dólares en un año en las diferentes ruedas de inversión. Y cuando hablamos de reclutación de más de 100 millones de dólares para una compañía, si en el 2015 vimos solamente 3, hoy vimos en el año pasado ya 20. Vemos que hay una baja en el número de compañías que se abren, pero también una baja no proporcional también en el número de compañías que se cierran. Nosotros sabemos muy bien que el startups se abren en una cantidad muy amplia, pero también hay una medida muy grande, alrededor del 90% de startups que no llegan a la madurez. Y cuando comparamos los números de 2009 hasta 2020, vemos que 2009, 2014, a lo largo del tiempo, más o menos 50% de las compañías que se abren ese año se cierran el mismo año. En el 2020 vimos una apertura de 520 startups con un cierre de solamente 118. Y eso nos lleva a entender, por los expertos israelíes, que estamos viendo que hay menos ruedas de seed pequeñas al principio y los startups son más resilientes y probablemente también de una alta calidad. Vemos más centros de investigación y desarrollo en Israel, alrededor de 400 multinacionales. Y el camino de éxito, como nosotros dijimos, vimos que si comparamos 2019, que 67 compañías israelíes se vendieron al exterior, en el 2020 vimos solamente 41 compañías de ese tipo. Todo esto nos lleva a entender, junto al hecho que vemos más adquisiciones de startups israelíes por otros startups israelíes y una inversión enorme en el campo de ciber y fintech, pero también transporte inteligente y salud digital. Y solo para dar un dato, la inversión en inteligencia artificial en el año pasado llegó a más de 4 billones de dólares en startups israelíes. Todo este cambio en las características o lo que nosotros llamamos la madurez del high-tech israelí nos lleva a entender que tenemos que crear nuevas herramientas para apoyar estas tendencias. Entonces, primero, entendemos que hay un cambio en la mezcla de laboral. Como tenemos compañías más que quieren seguir y no venderse, entonces entendemos que hay más necesidad a tipos de, por ejemplo,
de trabajo de administración, de operaciones, de mercadeo y de ventas, un cambio en el sistema financiero y banquero que requiere la nueva situación para tener más líneas de crédito para las compañías israelíes para comprar más compañías. Obviamente regulación, si compañías israelíes compran compañías del exterior, todo el tema de propiedad intelectual es sumamente importante, tema de competición y temas de impuestos. Y en ese sentido, la energía hoy en Israel es canalizar a las instituciones, al capital institucional, invertir más en startups israelíes. Y si tenemos tiempo también otras iniciativas, por ejemplo, la ley de Los Ángeles para crear más inversión en investigación y desarrollo o facilitar más la compra de compañías exteriores por compañías israelíes y cambio de regulación, etc. Entonces, el primer tema o el primer componente que vemos es un cambio en la madurez, un cambio en las características. Y antes eran más startups israelíes que llegan a crear una idea y venderla muy rápido y hacer el exit. Hoy día vemos que los emprendedores israelíes quieren más solidar y fortalecer ese startup, esa compañía, reclutar más gente. La calidad es mucho más alta. Ahora vamos a ver en el perfil del empleado de high-tech y en una forma que está cambiando la industria. ¿Cuál es el perfil del empleado high-tech en Israel o cómo lo vemos al futuro? Primero tenemos que entender que normalmente por promedio el sueldo de un empleado en el high-tech israelí es casi doble del sueldo en otros lugares, en otros sectores de la industria israelí. Vemos que la gente no en una forma contradictando a lo que nosotros creíamos que es una industria joven, de gente dinámica. La edad de un empleado high-tech israelí es alrededor de 40.1 años y el promedio en el resto de los sectores de la economía de Israel es 39.6, quiere decir que la gente es mayor, más grande. Vemos más académicos comparando al pasado. 18% de los estudiantes hoy en Israel estudian ingeniería. 1 de cada 3 estudian en STEM, lo que nosotros llamamos STEM. Estamos hablando de 64% de los estudiantes en las universidades, que son alrededor de 55,000 estudiantes en esas carreras. Y 1 de cada 4 estudiantes en Israel se dedica a carreras o de tecnología o de computación. Todo esto, dado al cambio en las características de la industria high-tech en Israel, entendemos que eso también puede ser por la pandemia, que hay un riesgo más alto a lo que nosotros llamamos a los juniors, a los nuevos egresados a la industria que no tienen experiencia tan amplia como tienen la gente más madura, más grande, más mayor. Entonces nosotros entendemos que eso requiere una necesidad muy grande para crear productos de capacitación específica a esos jóvenes que se gradúan de la universidad en esas carreras, para que puedan competir con los empleados que son más caros. Y obviamente tenemos que cambiar también homogénico sector, que es un sector muy cerrado. 2/3 del sector de los empleados son hombres seculares judíos, y lo que obviamente comparando a otras comunidades como la comunidad ortodoxa, solamente 3% trabajan en ese sector, o la comunidad árabe, que solamente 2% trabajan en ese sector. Un tema importantísimo es del tema de género. En las mujeres vemos una subida enorme, un crecimiento enorme en las estudiantes, en las carreras, pero solamente 1/3 de los empleos llegan a mujeres, y eso obviamente son temas que tenemos que dedicarnos para crear canales de capacitación que faciliten la entrada más suave de esos estudiantes hacia la industria para que puedan competir con esas otras personas. ¿Cómo nosotros podemos asegurar, este es el tercer punto de este reportaje, cómo podemos asegurar la continuación del éxito del high-tech israelí, que es el locomotor de la industria y de la economía israelí?
En los años 70 y 90, el gobierno israelí creó una infraestructura extraordinaria para el crecimiento de este sector. En los últimos años, el crecimiento sigue sin intervención gubernamental. La contribución de este sector al PIB creyó de 10% en el año 2000 a 15% en el año 2020, y específicamente o especialmente en los últimos 3 años. Lo que nosotros entendemos es que este crecimiento del sector es lo que aseguró a Israel y lo defendió de las repercusiones del COVID en la economía. Si nosotros agregamos las compañías israelíes que salieron a IPOs fuera de Israel, en bolsas exteriores, bolsas de valores exteriores, si las agregamos a las compañías israelíes en la bolsa de Tel Aviv, llegamos a 70% del valor de las compañías israelíes en la bolsa de compañías high-tech. Ahora, tenemos aquí un punto muy interesante, que a pesar que Israel sigue liderando la inversión de investigación y desarrollo del PIB, hoy nosotros estamos a 4.94%, más o menos 5%, cuando el promedio en el OCDE es 2.4%. A pesar de este punto, nosotros vemos una baja en el índice de Israel, en el Global Innovation Index, y unas cuantas tendencias que nos preocupan. En el 2018 Israel estuvo en el lugar número 10, y hoy día en el 2020 estamos en el lugar número 13. El presupuesto de la Autoridad de Innovación, todo el presupuesto del Estado, bajó de 1% a 0.5%, y es equivalente a 0.15% del PIB. Cuando nosotros lo comparamos a otros países como la Unión Europea, Corea o Estados Unidos, estamos hablando allí una inversión, un presupuesto de las autoridades de innovación entre 0.6 hasta 1% del PIB. Y nosotros entendemos que tenemos que incrementar ese presupuesto. Las fortalezas israelíes, obviamente, en el tema de innovación es la cooperación academia e industria, la sofisticación empresarial y los productos high-tech de alta tecnología que estamos produciendo. Pero las debilidades que vemos es una caída enorme en los exámenes PISA, una caída enorme en la accesibilidad a crédito y una caída enorme en el número, en el ranking de capacitación de profesionales fuera que no sean académicos. Lo que requiere son unos cuantos cambios que la autoridad de innovación obviamente va a implementar. Primero, más capacitaciones de talento humano de calidad después de las carreras académicas. Una regulación de sandbox que permita más experimentar diferentes productos en Israel que no vayan al exterior. Incentivos a compañías completas, lo que nosotros llamamos, no solamente para crear las ideas, pero para mejorar el empleo, para mejorar la inversión, etc. Identificación de las tendencias globales que requieren inversión gubernamental, R&D del Estado. Nosotros, por ejemplo, les doy 2 ejemplos. El primero es todo lo que tiene que ver con bioconvergence, la integración entre ingeniería y biología, que probablemente va a ser uno de los locomotores más interesantes en los próximos años por temas de salud, ingeniería, inteligencia artificial en temas de biología, etc. Y el otro es todo un proyecto enorme que se está creando en Israel en temas de drones, en una forma que puedan facilitar transporte, mercadería, etc. Ya tenemos un plan piloto que se maneja en Hadera, tenemos un representante especial en San Francisco, en la embajada, en el consulado, nosotros que maneja ese tema, es un conglomerado israelí de las diferentes agencias del gobierno, instituciones privadas, academia, etc. Una planificación a largo plazo, obviamente subsidios y préstamos por el COVID a los startups, y una oportunidad de ampliar a través de la digitalización y la regulación, hacer un salto enorme en todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Por ejemplo, nosotros vemos una oportunidad en temas de aumento de productividad a través del comercio electrónico por el COVID,
y obviamente temas de trabajo híbrido de casa y de oficina. Entonces, si queremos aquí resumir las tendencias, vemos primero una madurez en la industria high-tech israelí, cambios tectónicos en la forma que los startups israelíes se crean a ser más sólidos, más a largo plazo y menos ya aprovechar el primer exit para vender la idea y atraer más empleados, más inversión a Israel. Segundo, el perfil del empleado high-tech está cambiando y requiere unos cuantos cambios de parte de la infraestructura del Estado para facilitar y ampliar esa industria a más personas. Y obviamente diferentes políticas públicas de parte de nuestro Estado para asegurar que esto sigue siendo el locomotor de crecimiento de la economía israelí. Hasta aquí unas cuantas tendencias sobre el sector high-tech israelí. Unas cuantas palabras sobre el tema bilateral entre Israel y Colombia. Nosotros obviamente ya desde tiempo estamos analizando y observando el potencial tan grande que tiene Colombia en el tema de innovación y tecnología. Esa es la razón por la cual nosotros estamos trabajando en dos niveles. Primero es el nivel gubernamental, gobierno a gobierno, entre las autoridades de innovación de Israel y de Colombia, impulsa, en una manera que crean una transmisión, una transferencia de políticas públicas, herramientas y buenas prácticas para crear la infraestructura que es necesaria para impulsar toda esta industria. Yo he escuchado lo que ustedes dijeron y estoy totalmente de acuerdo que aquí no es solamente el gobierno el que tiene que impulsarlo, pero sí el gobierno tiene que crear la infraestructura y las herramientas para facilitar que el sector privado, sociedad civil, academia, todos los actores en la economía puedan crear esa industria. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros vemos tres temas que son sumamente importantes y estratégicos. El primero es el tema de financiamiento de startups, crear herramientas más sofisticadas de las herramientas de financiamiento que se conocen aquí en la banca colombiana, que es una banca más tradicional. Estamos hablando de herramientas mezcladas, privado-públicas, privadas, diferente tipo de mecanismos de alto riesgo para impulsar esta industria. Eso creemos que tenemos mucha experiencia en ese tema. El segundo tema de política gobierno a gobierno para crear esas herramientas aquí es exactamente lo que mencioné, la fortaleza que nosotros tenemos en la relación entre la academia y la industria. Estamos seguros que esta relación es un potencial, no el único, pero un potencial para impulsar y crear más ideas, más emprendimientos y más innovaciones. Y el tercero es lo que tiene que ver con propiedad intelectual, temas legales. Esa es la razón por la cual nosotros ahora estamos, por ejemplo, llevando a cabo un curso a través de nuestros centros de capacitación en Israel, junto al OMNI en Ginebra, para crear esos conocimientos y esas experiencias en temas de propiedad intelectual. Eso es el nivel gobierno-gobierno. Y obviamente la joya dentro de todo esto será, obvio, la apertura de la oficina de Impulsa en Jerusalén, en Israel, para crear un contacto directo, flujo diario al ecosistema israelí, no solamente en temas de delegaciones, inversiones, etcétera, pero también en conocimiento. Al nivel gobierno-gobierno, eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros creemos también que es sumamente importante hacer un trabajo no de arriba a abajo solamente, sino de abajo a arriba. Y esa es la razón por la cual también a través de los emprendes que Impulsa está tratando de promover en las diferentes regiones, tratamos de ubicar aquellos hubs, aquellos centros de innovación y de tecnología que que son bastante maduros y conectarlos por los temas que ellos manejan a otros homólogos o actores en Israel. Voy a dar unos cuantos ejemplos. Si estamos trabajando en temas de life science y de salud en diferentes lugares, entonces hay diferentes universidades, centros médicos, hospitales, centros de investigación y desarrollo e innovación en Israel que obviamente quieren cooperar o tratamos de ver si pueden cooperar en esos temas con los centros aquí, temas de sostenibilidad, temas agropecuarios, temas de energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, al trabajo, nosotros creemos que el trabajo de arriba a abajo y el trabajo de abajo a arriba complementan uno a otro y crean más oportunidades y más experiencias.
Esto es en resumen lo que nosotros obviamente estamos haciendo en temas de innovación a nivel de la embajada, y si hay preguntas, observaciones, inquietudes, contento de responder. Bueno, señor embajador, sí, evidentemente ya llegan comentarios. Yo también tengo alguna pregunta, pero vamos inicialmente con lo que están escribiéndonos a través de YouTube. Nos dice, perdón, voy a hacer aquí un cambio, eso, mejor. Sí, yo puedo ser tapado por la pregunta sin problema. Dice, señor Cristian, embajador de Israel, es un gusto saludarlo y saber de su participación en este espacio. Felicitaciones a Grandes Genios U por su constancia y dedicación en los campos educativos y de transformación. Esto lo dice Construyendo Juntos Ignacio Palma. Pues un saludo también, Ignacio, por conectarse Ignacio, a la perdón, transmisión. Ignacio está desde México, nos acompaña desde México. Así es, correcto. Y aquí una pregunta, J. Romero, vía YouTube, nos dice, ¿dónde se puede averiguar de posibles alianzas en el mercado agro, high-tech, ofrecidas o requeridas por Israel? Tenemos una oficina muy buena aquí, una oficina comercial dentro de la embajada, encabezada por Nira Damsela, nuestro agregado comercial. Ellos están más de contentos de recibir peticiones, inquietudes y contactos de personas, entidades, compañías, alcaldías, gobernaciones, cualquier entidad que tiene el interés de crear un enlace con compañías israelíes. Tiene que ser bastante enfocado, quiero decir. Obviamente no es quiero una compañía israelí o cuáles son las posibilidades, sino la expectativa es que sea, no sé, en un campo especial, en un área especial, una tecnología enfocada o un problema que tienen que para resolver, para crear esos enlaces con la iniciativa privada en Israel, a través de la página web de la embajada o la página web de la sección comercial se puede hacer el contacto. Tenemos aquí oficiales de comercio muy experimentados que manejan también temas de agro, temas de agua, cada uno con su experiencia. Entonces los invito a hacer ese contacto a la comisión, a la misión comercial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo no sé si Denise y Sebastián tienen una pregunta, si no yo tengo una. Si quieres, ve avanzando. Nosotros estamos aquí haciendo temas de logística para intentar dejarles a ustedes toda la información que nos está comentando el señor embajador. Sí. Quiero hacer un paréntesis y recordarles que es importante que se registren en Grandes Genios U, en Digital Transforma 2021, porque vamos a compartir allí después pues, todas las conferencias de forma individual con la información que están compartiendo los conferencistas. Les vamos a buscar el link de la embajada, el link de los reportes que está mencionando el señor embajador para que ustedes los puedan consultar. Estamos trabajando acá. Perfecto, muy bien. Bien, muy bien. Mientras tanto, nuestro ingeniero nos ayudará a compartir el enlace de registro en la plataforma para que a través del chat en las transmisiones de YouTube y de Facebook, pues puedan ir accediendo ahí. Señor embajador, dentro de su intervención, que de verdad felicitaciones y gracias, fantástica por la cantidad de información, de datos que nos ha compartido, me llamó poderosamente la atención algo que creo que nos une mucho a Israel con Colombia, y fue cuando usted habló como de esas dificultades o de esas preocupaciones que aún subsisten. Por ejemplo, la baja puntuación en el índice de PISA, o cómo sigue siendo una dificultad acceder a los créditos. Y estaba tratando de recordar la tercera que mencionó del ranking, pero mi sensación es, fíjense que la diferencia con un país con ese nivel de desarrollo que es Israel, con uno como el nuestro que va en vías de desarrollo, las dificultades también son las mismas en muchos sentidos, y ahí me sentí que podíamos hablar como pares en términos de desafíos y de retos. ¿Qué podemos hacer
en naciones como la nuestra, señor embajador, que además usted ya nos conoce muy bien en Colombia, para avanzar en la superación de esos retos? Bueno, primero voy a decir que en una forma interesante estoy ahora leyendo un libro que habla de la chutzpah israelí y cómo eso tiene que ver con la innovación. Es una emprendedora israelí de high-tech que sirvió en su momento en la unidad de inteligencia del ejército israelí 8200, no sé si conocen, pero es un hub muy importante para la creación de estos emprendedores y tecnólogos en Israel. Es una unidad de inteligencia y tecnología y digamos es nuestro Ivy League. De ahí llegan todos esos genios en computación y etcétera, etcétera. Y ella está analizando ahí en una forma sociológica cómo es que la cultura israelí crea este tema de innovación. Y ahí ella, por ejemplo, duda mucho exactamente esos índices que yo mostré como preocupantes de PISA, y ella cree que es menos temas de educación formal lo que crea ese tema de innovación, sino más lo que tiene que ver con la informalidad, digamos, cómo niños juegan, cuál es la cultura, la educación en casa, cuáles son las actividades de jóvenes, por ejemplo, en movimientos juveniles como Boy Scouts y otros, cómo se forman en el ejército. Entonces, primero, esas dudas, esas preocupaciones que mostré son preocupaciones de, digamos, los burócratas en Israel, que ven las cosas a través de números y menos en formas diferentes. Entonces, hay que dudarlo, ¿ok? Porque creo que el secreto aquí, creo que lo mencionamos en el pasado y lo trato de enfatizar cada vez que hablo de temas de innovación, es que cada nación tiene que encontrar su camino, su carril, su forma de crear su innovación, que sea compatible con la cultura, con las tendencias, con el comportamiento, con las necesidades y con las dificultades de cada país. Entonces hay que ponerlo en ese contexto. Del otro lado, hablando de nuestra experiencia, y eso me anoté aquí como parte de ese reporte porque sabía que sería una pregunta interesante que alguien en este foro va a presentar, es cómo nosotros entendemos que fueron los hechos, las políticas de nosotros que crearon ese boom enorme en startups en Israel, que empezó en el año 2000, pero el pico más grande fue entre 2010 y 2014, 2015. Ahora, voy un paso atrás y decir que hoy día, por ejemplo, en esa evolución Israel está en otro lugar y tal vez Colombia está en otra fase. Entonces tenemos que tomarlo en una forma, primero, si hacemos una comparación al nivel de evolución de startups o nivel de o ejemplos de innovación y tecnología en Israel y en Colombia, tal vez estamos hablando de diferentes fases, pero tal vez no es necesariamente la mejor forma de concluir lo que el gobierno y las diferentes entidades en Colombia tienen que hacer, simplemente porque estamos hablando de una comparación que no es válida. Entonces, tenemos que tomarlo con una precaución muy grande. Lo que sí puedo ofrecer es cuáles son las lecciones de nuestro caso en Israel que ha creado este boom en la industria. Y la respuesta es, perdón por decirla, pero creo que es muy, muy simple, hasta ser estúpida. Y la respuesta es eliminar barreras significantes a la creación de esos startups. Lo que podemos hacer es eliminar barreras para facilitar, impulsar esa creatividad, esa innovación, ese emprendimiento que existe en Colombia. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos que nosotros hicimos en esos años. No sé si se pueden aplicar aquí, pero esa es la experiencia israelí. Primero, los costos de la creación de esos emprendimientos en su momento eran muy grandes, entonces había que encontrar mecanismos y herramientas para bajarlos o para darles más posibilidades a los emprendedores. Nosotros en ese momento hubo una mejora, un improvement en todo lo que tiene que ver con el cloud, ¿cómo se dice? Computación de nube, lo que creó más posibilidades a esos emprendimientos, crear más capacidad en lo que ellos estaban haciendo. En una forma interesante, en esos años, Israel invirtió
enormes inversiones en tema de infraestructura de Internet, que sea más rápida y más accesible, inclusivemente en el celular. Y eso es algo que el gobierno de hoy está tratando de hacer y creo que es sumamente importante, es un paso estratégico, porque eso puede impulsar no solamente la oferta, sino también la demanda, que gente pueda recibir servicios de salud, de educación y de otro, o de un financiamiento a través del Internet. En su momento hubo un boom enorme de la economía de las aplicaciones, que también el gobierno trató de impulsar, y todo esto también junto a planes de aceleración, crear planes, hubs, aceleradoras, incubadoras, todo lo que tiene que ver que facilite todo esto. Entonces, si uno me pregunta a mí, la experiencia israelí para crear un boom enorme en creación de startups, obviamente hay que borrar o minimizar o eliminar las barreras. Yo dije antes, yo personalmente creo que la infraestructura que Israel creó en los años 70 y 90 en el tema de financiamiento de alto riesgo, en el tema de relaciones y cooperación, integración entre la academia y la industria y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, fueron los 3 ejes principales de infraestructura que impulsaron la industria en Israel de high-tech en los años 70, después 80 y 90, lo que creó el boom de los años 2000. Entonces, creo que todos esos son temas que yo veo lo que están tratando de hacer aquí diferentes actores privados y gubernamentales y creo que están en el rumbo directo, correcto. Solamente hay que hacer más. Perfecto. Claro que sí. Señor embajador, Adelante, Sebas. Entre esos intercambios y programas entre Colombia e Israel, ¿hay alguno destinados a los jóvenes? Obviamente. Es una muy, muy interesante y importante pregunta, Sebas. Le voy a mostrar, por ejemplo, en el tema de ciber. Hoy día, Israel ya 20 años está enfocándose en la industria ciber y ahora se está creando el proyecto nacional para impulsar también el tema de inteligencia artificial, que probablemente va a ser el futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, le puedo mostrar que cuando se creó la autoridad ciber israelí hace 20 años, se creó bajo también al eje de seguridad ciber, temas comerciales, temas reguladores, etcétera, también una unidad para impulsar el talento humano. Otra vez, la experiencia es un poco diferente porque muchos de los jóvenes se forman en temas de ciber a través de las unidades tecnológicas del ejército. Pero nosotros entendimos que tenemos que crear un cadre bastante grande y amplio de jóvenes que entiendan cyber antes que entren al ejército. Entonces se empezó a crear diferentes programas en las secundarias y ahí entendieron que también tienen que crear aún en las primarias. Entonces los jóvenes, eso es un ejemplo del impulso y la inversión en los jóvenes para esos temas de ciber. Pero como viste en los datos, hoy día 1 de cada 3 jóvenes israelíes tiene una carrera de ingeniería. 1 de cada 4 está en una carrera de ciencia o de ingeniería o de computación. Entonces, obviamente los jóvenes entienden que ahí tienen que formarse. Lo que nosotros hoy entendemos es que eso no es suficiente. Hay que crear una capacitación o un componente adicional a la capacitación y al entrenamiento, que es un entrenamiento más to the ground, más realista y no solamente teórico, para que puedan competir mejor con los ingenieros o con los empleados high-tech que ya tienen experiencia de 10 años. Entonces, ahí es, digamos, una inversión que tenemos que hacer. Pero sí, el enfoque tiene que ser en los jóvenes y no solamente jóvenes, en los niños. Sí, obviamente. Bueno, excelente. Bueno, tenemos otra pregunta por acá desde México. Ignacio Palma nos dice: señor Cantor, la propuesta que comenta también la trae su homónimo, su colega, el señor Svital, embajador del Estado de Israel en México.
Para entender mejor la pregunta, la propuesta quiere decir que el trabajo que Israel hace en temas de innovación y tecnología. Sí, yo creo que va por el lado también Sí. de la innovación, exacto. Ok, sí, bueno, lo conozco muy bien al embajador Tal, es un amigo bueno mío. Obviamente la infraestructura y las relaciones, temas de innovación en México las conozco menos, pero yo conozco un poco el trabajo de él, el trabajo de la embajada en México y la misión comercial en México. Obviamente Israel como política de Estado tiene un objetivo de primero presentar su mercadeo tecnológico e innovación de un lado, y al otro lado también crear los enlaces, las relaciones entre diferentes actores gubernamentales, privados, estatales, académicos, entre el país de destino e Israel, en este caso México. Entonces, me imagino que sí, hay un trabajo bastante amplio que la Embajada de Israel en México también hace en temas de innovación y tecnología. Perfecto, señor. Le voy a leer una pregunta que me llegó por otro medio, pero la hacía justamente el anterior conferencista. Helmut Parra nos decía, oiga, preguntémosle al embajador lo siguiente. Decía, programas como el Centro de Innovación del que hemos estado hablando en la mañana, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Creatividad, que se quiere crear en Socorro, en Santander, ¿puede tener cooperación del gobierno de Israel para hacer desarrollos conjuntos? La respuesta es sí, pero la respuesta es sí, pero la pregunta es, cuando alguien habla de cooperación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sí, okay. ¿A qué se refiere? Si hay un plan, digamos, voy a decir en una forma muy directa, nosotros no creemos que inversión en un centro físico es una inversión en tecnología e innovación. Okay. No. Si estamos hablando de proyectos conjuntos, de startups o de compañías que tienen un problema y están preguntando cómo pueden invertir en una compañía israelí que les traiga la solución, o que hay startups israelíes colombianos en ese sector que tienen una idea y quieren cooperar con startups israelíes en otros, en esos sentidos, obviamente que sí. Entonces, la pregunta es... No necesariamente con dinero. Sí, exacto. No, le voy a decir más. Le voy a decir más. Nosotros como política creemos que la inversión más grande no debe ser en dinero. Debe ser en conocimiento. En conocimientos, de acuerdo. Entonces, nosotros, es primero. Y segundo, que lo más posible para crear un contacto, una cooperación que sea sostenible, requiere, by definition, una participación del sector privado. Claro. Si no va a haber sector privado que quiere crear valor y quiere crear ingreso, entonces cualquier estado que invierta los cientos o miles de millones de dólares, eso no va a crear empleo y no va a crear continuidad y no va a crear crecimiento, sino va a crear elefantes blancos. Eso es lo que va a crear. Esa es nuestra filosofía. No es que no hay posibilidades donde gobiernos o entidades inviertan dinero cuando es necesario para infraestructura, etcétera. Obviamente, y eso cada gobierno tiene el derecho de hacer su política. Nuestra filosofía es un poco diferente. Nosotros creemos que primero la cooperación tiene que ser en temas de conocimiento, y segundo, los enlaces para que sean sostenibles tienen que ser o que tengan continuidad y tengan valor agregado a la comunidad, a la alcaldía, al quien sea, tiene que tener un componente del sector privado. Entonces, si ese centro... Por ahí vamos bien, entonces. ¿Perdón? Que por ahí vamos bien, entonces, porque es una iniciativa del sector privado. Entonces... Perfecto, entonces obviamente que sí, la respuesta es sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien.
bien. Varios comentarios felicitando al señor embajador. Por acá tenemos uno de Marta Moncaleano que dice: buenos días, muy importante para mí sus opiniones. Gracias, Marta. Por acá nos dice Guillermo Andrés: gracias por el tiempo compartido, de los mejores mensajes. La mayor inversión no es en dinero, es en conocimiento. Estamos de acuerdo. Gracias, Guillermo Andrés. Sí. Por acá había otros que se nos habían pasado. Tin, tin, tin. A ver, Ignacio también nos había comentado algo. En el periodo 2015-2017 participé dentro de la comunidad Magen David, grandes riquezas que se compartían en alumnos y docentes, haciendo de la tecnología algo inspirador para cada niño y niña. Veamos. Sí, creo que por ahí, sí, vamos bien por el tema de los comentarios. Víctor, ¿alguna pregunta en el momento? Sí, no, solamente contestarle a J. Romero, ¿será posible que nos pueda compartir algún enlace para contactar la misión comercial de la embajada? Ya a través del chat hemos compartido el enlace, la dirección de la embajada, para que a través de ese espacio pues puedan hacer contacto con la misión comercial, que como ha dicho el señor embajador, pues con la mayor disposición están atendiendo también a los colombianos allí con sus inquietudes. Y como habíamos comentado antes, pues por favor, pendientes, inscríbanse en la plataforma para que allí tengan toda la información a mano. Entonces, no les toque después venir a este video nuevamente a buscar entre todos los comentarios. Okay. Le vamos a facilitar la vida y van a tener los links en Digital Transforma 2021. Ignacio dice: gracias, grandes genios, por la invitación. Sí. Y otro comentario, sí. Dice: efectivamente, no se trata de dar dinero por dar, sino más bien buscar alianzas donde se compartan conocimientos, enseñanza y sobre todo poder llevar a cabo ideas aprovechando lo que tenemos gratuitamente. Muy bien. Señor, muy bien. No, una pregunta rapidita sobre esta alianza, convenio entre la embajada e Impulsa. ¿Tenemos fechas más o menos de cuándo va a ser? Entonces, la pregunta Mire, nosotros tratamos de hacer las cosas con paciencia y dándole a nuestros socios el tiempo que requieren. Me imagino que yo estoy acompañando este proyecto ya va a ser un año. Tengo la fe que muy pronto, espero que pronto se realizará. Todo está ya preparado, casi todo está preparado. Hay que tomar una decisión final. Obviamente también espero que una visita del señor presidente Duque en Israel para inaugurar esa sede, pero también para impulsar el TLC que se firmó con Israel, con una delegación comercial, con una delegación en temas de tecnología e innovación, será posible. Yo sé que hay un interés muy grande de parte de, no solamente del señor presidente, sino también de las entidades diferentes aquí en Colombia, del sector privado, del sector público, participar en esa visita. Espero, bueno, obviamente tuvimos unas cuantas interrupciones por las circunstancias. Espero que eso se lleve a cabo. Entonces, la respuesta es: no puedo tener una fecha. Espero que sea lo más rápido posible para aprovechar. Está bien, perfecto. Veamos, Víctor, que sí. Sí, no, solo quería pues recordar ese dato que nos compartió el señor embajador de los 4 billones de dólares en inversión solamente en el campo de inteligencia artificial. Eso pone a Israel en un punto de verdad privilegiado para llegar a, no, la palabra no es dominar esta tecnología, pero sí para hacer ver que es una tecnología, una tendencia supremamente grande para el desarrollo de muchos sectores.
definitivamente con inteligencia artificial en Israel ven que se puede potenciar muchísimo distintos sectores económicos, ¿no es así? Es seguro, le voy a dar un ejemplo extraordinario. Israel tiene, por su historia de infraestructura médica de salud, 4 cajas de salud que existían en Israel aún antes, no todas, pero muchas antes de la creación del Estado de Israel. Esas cajas de salud o esas EPS son cajas de salud que proveen todo el paquete médico de salud necesario a los residentes, a la gente que están asegurados a través de esas EPS, en un contacto directo, etc. Esas EPS tienen la información, el Big Data, de todos los habitantes de Israel, de momento que nacieron hasta el momento que fallecieron. Cada vez que van al médico, cada vez que se toman las indicaciones médicas, del pulso, exámenes de sangre, pruebas de sangre, todo. Entonces, tú te puedes imaginar el tesoro para todo lo que tiene que ver cómo nosotros estamos visionando el futuro de los servicios médicos para crear, lo vamos a hacer simple. Nosotros empezamos con tecnologías estúpidas, digamos, no inteligentes para agricultura, y hoy estamos hablando de tecnología de punta, de tecnología de precisión, para saber cada vaca, cuál es la dieta que necesita, cuándo hay que sacarle la leche, cuando hay que darle este tipo de medicamento. Y es lo mismo también en temas agrícolas. A este terreno, cuál es el suelo, cuáles son los minerales que se necesitan, cuánto hay que regarlo, cuáles son las condiciones, a precisión. Ahora, piensen ustedes cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial y ese Big Data para crear paquetes de salud a precisión a cada persona que nace, para saber de qué esa persona va a sufrir en el futuro, cuáles son los medicamentos que hay que darle ahora, cuándo va a tener que pasar un trasplante, cuándo va a tener que pasar una operación, cuántas visitas al médico tiene que llevar al año, cuáles son los exámenes que tiene que tomar para prevenir diferentes enfermedades o problemas que va a tener en su salud. Ahí nosotros vamos. Y eso solamente está hablando de salud. Ni hablar de transporte, ni hablar de no sé, de otros temas. Claro, ahí nosotros estamos. Y esos desarrollos son los desarrollos que se están creando hoy, en estos días, en Israel, para crear esa investigación básica que después otros startups puedan aprovechar para crear más servicios y más tecnologías. Ahí es donde estamos dirigiéndonos. Bueno, nos dejó en shock. Nos dejó sin palabras con lo último que estaba contando. Una hojita de información. Sí, a nosotros nos hubiera servido, creo que nos servía la información de médica. Sí, creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucho que se está haciendo. Ya se está haciendo mucho. Sí. Y usted nos acaba de mostrar eso, ¿no? Y mucho de lo que se está haciendo en este momento justamente es lo que va a sembrar esas semillas de lo que esperamos que sea nuestro futuro. Uh-huh. Cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar. Esos son los primeros pasos, definitivamente esos son los primeros pasos. Y hoy tenemos las herramientas, tenemos que saberlas usar, eso es sumamente importante, y usarlas justamente pensando en ese futuro que estamos esperando. Sí, yo quedé en shock. No, sí, es que importantísimo, de la agricultura de precisión a una salud de precisión. Lean, los invito a leer los libros de Yuval Noah Harari. Él habla exactamente en una forma filosófica, en temas históricos de esa evolución, pero es una realidad que se está desarrollando hoy día. No es algo
no es algo abstracto lo que él está hablando. Entonces, Sí. los invito a leer los libros de Yuval Noah Harari. Él se dedica exactamente a esos temas. También les vamos a dejar los nombres de los libros en Que no son pocos. en Digital Transforma 2021 en Grandes Series.